Sí, es cierto que somos nuestras decisiones y la mayoría de ellas son inconscientes. Decidimos todo el día, todo el día. Ahora te estás tocando la mano y estás decidiendo tocarte la mano, pero antes meditadamente a lo mejor pensabas la pregunta para hacer, pero en realidad la mayoría de nuestras decisiones son automáticas, intuitivas, en forma prácticamente inconsciente. Pocas veces, realmente pocas veces, uno dice voy a tomar una decisión meditada. E incluso cuando eso sucede, aunque tengamos dos razones, es probable que la emoción decida por alguna de las dos razones, con lo cual es importante el equilibrio entre razón y emoción. Ahora, si la pregunta es cómo decidí escribir esto, no estoy seguro que lo haya decidido por este mismo motivo. En realidad, cuando el día que presentamos el último libro de Emoción y Sentimientos en la Feria del Libro, bueno, después del evento de firmas, etc., fui a comer algo para festejar y ahí ya nació el nombre de esto. O sea, es como un continuo, ¿no? A mí no me pasa que es como que uno va a construir algo, es parte continua de la actividad del pensamiento que uno tiene, es parte de lo cotidiano, no es la decisión de hacer algo. Obviamente sí, después uno tiene que programar cómo hacerlo, cómo comunicarlo, hacer el esqueleto del trabajo, por dónde ir, encontrarle la vuelta. Y la vuelta siempre es, por lo menos lo que a mí me pasa, ¿no? Yo escribo con tinta, escribo con lapicera la mayor parte del tiempo. Aparte me gusta cargar la tinta, la cargo con el tintero y todo, es algo que disfruto. Y me pregunto, cuando está la tinta, bueno, como dicen los que escriben, ¿no? Que no hay nada como el papel vacío, en el sentido de la tensión. Y yo imagino lo que puede haber en una cantidad de 2 o 3 mililitros de tinta. Para mí eso es una responsabilidad. Lo que siento es que le tengo que encontrar la vuelta en el cual la idea inicial le pueda encontrar el sentido. En este trabajo en equilibrio casi sentí, porque la pregunta es, por eso el primer capítulo dice, relaciona razón y emoción como un falso conflicto, porque es como que todos decimos razón y emoción como que están en conflicto. Y digo, ¿de dónde sale esto? Hasta que repasando la historia y lo que uno va buscando con el tiempo, encuentra que la razón es fuertemente un emergente cultural occidental griego, cuando del mito al logos, cuando se pasa de la mitología al conocimiento, aparece la razón. Y en el mismo momento, también 2500, 2600 años atrás, Siddhartha Gautama, cuando se convierte en Buda, busca la solución a un sentimiento, una emoción que es la propia sustancia de la emoción, que es el sufrimiento. Y ahí es como que uno encuentra la dicotomía entre Occidente y Oriente, que hoy convergen claramente. Entonces, si la pregunta es ¿cómo decido hacerlo? No sé si lo decido. Ahí es cuando le encuentro una idea a una frase que puede sintetizar una línea de pensamiento. Porque uno sabe, por lo que trabaja o por la facultad o lo que sea, que la historia evolutiva del ser humano son millones de años y uno sabe que tenemos emociones y sentimientos desde el comienzo, pero que solamente al final se desarrolla la razón. La razón es una novedad evolutiva. Entonces uno dice, ¿cómo traduzco esto? Que uno lo puede poner en un pizarrón, es decir, desde un australopiteco y los distintas géneros Homo, lo que va apareciendo en la evolución de nuestra especie. ¿Cómo digo que empezamos hace 4 millones de años, pero que pensamos hace 50 o 70 mil años nada más? ¿Cómo lo digo? Y si yo lo miro, digo, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Entonces ahí es cuando le encuentro
cuando le encuentro el sentido a lo que quiero transmitir. Eso de emoción y sentimientos, extendido a esta continuidad que es equilibrio, digo, ¿quién toma decisión? ¿La emoción o la razón? Y bueno, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, somos seres emocionales que toman decisiones. Por eso es tan importante la decisión. Y en el fondo uno dice que, porque todos conocemos el nombre de nuestros padres, de nuestros abuelos, y algunos conocerán el nombre del tatarabuelo, pero el primer tatarabuelo de todos nosotros era una bacteria. Y la bacteria ya tenía emoción. ¿Qué es emoción? Del latín emovere. Entonces una bacteria se movía si hacía frío y se quería alejar, o si necesitaba comida se movía hacia la comida. Lo que pasó en estos millones de años de evolución, desde que existe en la Tierra vida, lo que pasó es que a eso se agregó sistema nervioso y que unió todo funcionalmente. Pero la razón en realidad es casi una contingencia caprichosa de la evolución. Somos básicamente emocionales. Bueno, esa noción de manual del usuario es algo que siempre tengo porque uno aprende a los golpes. La verdad es que si uno dice, en el hecho central de la pregunta que haces, decís tomar decisiones correctas, cómo tomamos decisiones racionales. Y eso está bien, tenemos que aprender a tomar decisiones. Y ahí cito que se toman decisiones correctas con la experiencia. Pero la experiencia se gana tomando decisiones incorrectas. Es decir, uno va aprendiendo, el que tiene la facultad de aprender de los errores, va aprendiendo de manera tal que en un momento desarrolla un expertise, un conocimiento. La verdad es que la experiencia, que ahí también la defino, por supuesto que puede ser de las cosas que a uno le salen bien, pero la experiencia básicamente a mi juicio es el fruto de los errores cometidos. Sobre todo si esos errores llevan concatenado la existencia de dolor. Es como que se aprende en el sufrimiento, en el crisol del sufrimiento es cuando uno más aprende. Si lo logra aprovechar. A mí me parece que eso es un manejo, algo que uno tiene que hacer intencionalmente. Intencionalmente necesitas aprender. Y a mí me cierra esa palabra manual del usuario, que es un camino de autoconocimiento. Y lo comparo con el hecho de que uno compra un software o un electrodoméstico y viene con manual del usuario. En cambio nosotros no. Funcionamos espontáneamente. De hecho los ojos miran para afuera, no miran para adentro. Es muy fácil describir a un tercero. A nuestro padre, madre, novio, pareja, lo que fuera, uno podría describirlo con facilidad. Describirse a uno mismo es más difícil. Y eso es lo que me parece que aporta, obviamente, la inteligencia emocional y la intención volitiva, intencional, motivacional que tengo, es que las personas se busquen en sí mismos para encontrar respuestas. El último capítulo es eso, es equilibrio y bienestar. Utilizo la palabra bienestar porque técnicamente en medicina, en psicobiología se llama bienestar subjetivo percibido, pero cotidianamente podemos decir felicidad. Lo que pasa es que la felicidad tiene una connotación popular de que es imposible alcanzar. Y la verdad que no es así. El primer punto es determinar qué es la felicidad, para conceptualizar el término y decir si es posible o no es posible. Las personas dicen, la felicidad no existe, solamente hay momentos. No es cierto. Los momentos pueden llamarse alegría. La felicidad es un telón de fondo. La felicidad es un lienzo que permite que después vos pintes todo el pantón de colores de emociones y de razones a lo largo de tu vida. Pero resulta evidente que las personas buscan el bienestar. De distinto modo, con distintos perfiles porque somos todos diferentes. Pero yo lo veo en el hospital, sobre todo porque trabajo en el servicio de medicina del estrés del Hospital de San Isidro, y nos toca ver muchas personas con distintas enfermedades o patologías,
Pero si vos podés decir que determinás una patología, una enfermedad, porque tiene características que son distintivas con respecto a la salud. Y si comparás con otra enfermedad, decís tiene características distintivas y por eso son enfermedades distintas. Y si comparás con una tercera persona, vas a ver que hay 3 características distintas porque son 3 enfermedades distintas. Y así puedes hacer 1000 personas, o todas las personas que quieras. Entonces viste las diferencias entre ellos, entre las enfermedades. Pero ¿qué hay de común si los enhebrás? Que todos sufren. El común denominador de la enfermedad es el sufrimiento. Y en ese sentido el sufrimiento es tan común que no solamente se encuentra encapsulado en una enfermedad médica que se encuentra en libros en los cuales se categoriza una patología como infarto, cáncer, una enfermedad endocrina. El sufrimiento es el común denominador a la mayoría de las personas. Por eso, yendo al primer capítulo, lo de Siddhartha Gautama, que lo que busca es la solución al sufrimiento. Pero en general las personas felices, entendiendo por felicidad ese telón de fondo sostenido en el tiempo, en el cual se inscribe una serie de emociones predominantemente positivas a lo largo del tiempo, es cuando se dan 2 condiciones: cuando se ama y cuando se trabaja. Las personas que tienen amor, en el más amplio sentido de la palabra, amor a la vida, a los amigos, a la pareja, a los hijos, las personas que tienen amor, en el más amplio sentido, amor como sentimiento, no como emoción, como sentimiento sostenido en el tiempo, y que tienen trabajo que los constituye como tal, en general son 2 características que se encuentran casi siempre en las personas que se manifiestan felices. Quieren y son queridos y tienen proyecto o algo para hacer y lo disfrutan. Parece simple, pero muchas de las personas que uno no ve bien, alguna de las 2 cosas o las 2 le faltan. Quizás uno puede pecar de ser muy simple en la explicación, pero te aseguro que pasa por ahí. Lo que pasa es que son recursos que me clarifican el pensamiento. Mi intención, cuando digo manual del usuario, es que sirva. Continuamente, a mí me pasa cuando yo tengo 2 grandes consultorios médicos. Uno es Radio Mitre y el otro es Telefe. Para mí son consultorios. O sea, yo le hablo al micrófono o a la cámara del mismo modo que lo hago en el hospital. La ventaja, y que vivo como tal, es que del otro lado hay muchas personas. Pero siempre trato que lo que diga sea de utilidad. Creo que eso, o como mínimo interesante. Y en eso tiene que ver con la elección de los temas. Nunca elijo temas muy chiquititos. Elijo temas muy amplios, pensando en que siempre tiene que haber alguien del otro lado que sea útil o útil para algún amigo de alguien. Y si el tema es muy chiquitito, porque a lo mejor es una novedad científica de poca relevancia, la relaciono con la historia o con la filosofía, para que abra la cabeza. Entonces, si a lo mejor estoy hablando de antibióticos y de golpe aprovecho para decir que hace 5000 años los egipcios colocaban sobre las infecciones de piel pan enmohecido, pan viejo, pan podrido, y curaban. Y dicen, ¿cómo curaban? Y bueno, es que en el moho ese, el moho es Penicillium notatum. Tuvimos que esperar a Sir Alexander Fleming para saber que de ahí se saca la penicilina. Entonces, a lo mejor la idea inicial era muy chica, pero uno deja algo que de algún modo resulta interesante. Que también lo trato en el libro, que es la diferencia entre memoria y aprendizaje. Memoria es memorizar. Aprendizaje es, a través de la memoria, implementar cambios de conducta. Y eso es lo que trato de hacer.